Hey, qué rollo, amigo o amiga de Internet. Quiero darte la bienvenida al primer episodio de este nuevo proyecto al que llamo Cristianismo Podcast. Yo soy Lunix, quien va a estar acompañándote pues en este pequeño rato, y me gustaría comenzar pues presentándome. Yo me llamo Luis Alfonso Valdés. Mis amigos, o la mayoría, me conoce como Luis Poncho o solo Poncho, aunque pues en el mundillo del internet y algunos videojuegos, algunos me conocerán también como Lunix, que es también como a lo mejor me estaré refiriendo pues por estos medios. Tengo 25 años, soy ya egresado de la carrera de diseño gráfico, todo un licenciado, y actualmente tengo poco más de un año trabajando a tiempo completo en mi iglesia local, que se ubica pues al norte de México, en una ciudad llamada Saltillo, en el estado de Coahuila. Aunque se puede decir que hago un poquito pues de todo dentro del servicio, mi principal tarea, ministerio, rol, como quieras llamarle, pues se encuentra en el área del ministerio infantil, siendo parte del staff de encargado o supervisión de todo este ministerio. Y bueno, si estás viendo esto por YouTube, tal vez ya te diste cuenta que no es el primer video que subo. Entonces ahí está como que un poquito raro de como que primer episodio, no es el primer video que subes. Aunque si lo estás viendo por otro lado, pues probablemente sí sea lo primero que escuches. Pero si te das una vuelta, te digo, por mi canal de YouTube, que se llama Cristianismo Pod, simplemente, verás que tengo una serie de videos, tampoco son tantos, pero tengo una serie de videos donde he hablado acerca de películas, animes, como cositas relacionadas a la cultura pop, haciendo analogía con la Biblia. Entonces, si bien me ha gustado pues ese formato, y no descarto que más adelante pueda volver a realizar videos de ese estilo, la verdad es que se me ha estado complicando un poquito pues en temas de edición. Digo, evidentemente uno que está comenzando pues de cero, tiene que hacerla de todo, y con toda la cantidad de trabajo que hay en la iglesia, temas personales, pues la verdad es que temas de edición ahorita se me ha complicado un poquito. Y también, no sé, como que yo quería tener un espacio donde pudiera abrirme más como de una forma casual, no tanto leyendo un guión, que no digo que esté mal, al contrario, creo que tener guiones ayudan pues a bajar bien una idea que tengamos. Pero sí me gustaría hacer de este podcast, por así decirlo, pues un espacio más como una plática entre amigos. Pero ¿cómo nació esto? ¿Sabe? Pues esta idea en sí, quiero pues remontarme un par de años atrás, allá por 2017. Me acuerdo de estar viendo la película de Wonder Woman. Estaba con mi papá viendo esa película. Fue la primera película, me acuerdo mucho, que vi en 4D. No es como que haya visto muchas, pero esa fue la primera película que vi como en ese tipo. Y la verdad es una película que me gustó mucho, pero en ese entonces, claro, estaba muy verde en la fe, por así decirlo. Más adelante me gustaría contarte un poquito más acerca de mi testimonio. Pero me acuerdo mucho que viendo la película, en esas batallas final entre Ares y Diana, en esos diálogos que tuvieron acerca de pues de la humanidad, acerca de pues sí, que pues la maldad del hombre, el odio, etcétera, que no éramos dignos, merecedores de ser salvados, y cómo pues Diana hace ahí una pequeña analogía de pues que efectivamente no lo merecemos, sino que actuamos, o ella actuaba por un amor. En ese momento me recordó mucho a lo que para entonces estaba aprendiendo apenas en mi emergente cristianismo, por así decirlo. En esa época me acuerdo que yo seguía mucho a canales que, bueno, realmente a día de hoy aún sigo, que como es Proyecto GTG de Carlos Erazo o videos de Samuel Adrián.
Y te digo, cuando estaba viendo esta película, desde ese entonces, de hace 2017, hace 7 años, me había surgido esa idea de, vaya, pues me gustaría hablar acerca de estas cosas que me gustan, como lo son películas, videojuegos, etcétera, pero con el objetivo de hablar también de la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya pasaron muchos años desde ese entonces, mucha tal vez desidia, tal vez otras situaciones, pero aquí estamos. Si no fue que hace unos 2 años volvió como que más intencionalmente esa idea de querer crear un proyecto por el estilo. No es que yo soy alguien también que de repente planea demasiado las cosas, y solamente en planificar eso me tomó casi 1 año comenzar a realizarlo. Pero comencé con pequeños videos para TikTok, que sigue ahí disponible, que me encuentras como Bluenix333. Tal vez retomen después de nuevo ese TikTok, ese canal. Pero sí, desde entonces ya empecé a generar una serie de videos, los cuales honestamente sí me gustaban. Me gustaba mucho la realización, cómo empezaba a bajar las ideas. Sin embargo, por un tiempo que tuve que dejar ahí por cuestiones de un viaje que realicé en esa temporada, cuando regresé, como que quise planificar mejor las cosas de nuevo. Te digo, yo y mi 1000 sobrepesadas, y quería hacer algo un poquito más grande, no tanto limitado a un par de minutos. Por eso fue que este año, hace un par de meses, pues comencé con el tema de videos para YouTube, ya con pues un poquito más de duración, más libertad en la hora de hablar, etcétera. Pero vaya, como te estaba diciendo hace ratito, se me complicaba mucho en tiempos. Pero también en esto, mientras oraba por saber si era pues el camino, la voluntad de Dios para empezar este proyecto, me acuerdo mucho que el Señor me marcó el versículo de Juan 8:32, que dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para mí ese es como el versículo clave por el cual hago este proyecto. Me gustaría hablar a esta generación de jóvenes y adolescentes con cosas que pues genuinamente a mí también me gustan, como les digo, que es todo el tema del mundo del entretenimiento, pero sin olvidar que quiero mostrarles la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad los hará libres. ¿Y qué es esa verdad? Pues no otra más que Cristo. Cristo en otro pasaje dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues mi objetivo simplemente es eso, dar a conocer a Cristo a esta generación. Pero para ello, pues me gustaría también que me conozcan un poquito. Yo sé que ya hay actualmente muchos creadores de contenido, muchos podcasts cristianos muy buenos. No es mi objetivo como empezar a hacer competencia ni nada por el estilo. Al contrario, creo que necesita haber una mayor cantidad de personas que proclamen la verdad con estilos únicos, y pues eso es lo que estoy buscando yo también a través de esto, que me conozcas para que no digas, solamente está utilizando no sé, solamente está utilizando la cultura pop como un gancho para evangelizar. Pero sí quiero decirte que todo lo que te hablo son cosas que a mí genuinamente me gustan. Cosas como el anime. Mis amigos, los que me conocen, saben que yo soy un gran fan del anime, por no decir otaku. Yo creo que no he visto tantos, me gustan, los disfruto y continuamente pues veo uno que otro. Pero vaya, ya si me quieres considerar, pues tampoco es como que una ofensa para mí, la verdad. Animes que me gustan, vaya, mi anime favorito y del que seguramente voy a estar hablando en futuros episodios. Ya he hecho un par de videos, un video para TikTok como para YouTube sobre pero mi anime favorito es Shingeki no Kyojin. No te miento si te digo que he visto el final, los últimos capítulos, la 4ª temporada, no sé, tal vez más de 10 veces, de tanto que me gustó lo bien escrito que está esta historia, y que hay mucho de dónde sacar ahí. Actualmente estoy viendo My Hero Academia, aunque bueno, pues ya vi el final del manga y pues
Sé que es todo un temita ahí, que a lo mejor después también abordaremos. Ahorita sigo en la 7ª temporada y también me he puesto a ver de nuevo episodios de la primera como para recordar por qué me gustaba tanto. Fuera de, pues he visto los creo que también ya conocidos, al que considero el padre del anime, Dragon Ball, Digimon, todo lo que pasaban en tele abierta acá en México. Pero pues también soy muy fan de animes no tan conocidos que, bueno, ahorita no recuerdo nombres porque los que conocen el mundillo saben que hay unos nombres medio raros. Ahora también soy muy fan de las películas. Cuando me gusta una película, soy de verla varias veces cuando está en cine, ya que cuando está en servicios de streaming, verla varias veces más. Me gusta analizarla, me gusta ver el tema de dirección, de técnicas de animación, etc. Era muy fan de Marvel. Creo que como muchos, hasta, pues, sí considero que me gustaba aún después de Endgame. Todavía me acuerdo que me causó mucha emoción. Posteriormente Far From Home, o pues dentro de las series, pues todavía llegué a la temporada de ser muy fan de Loki o Moon Knight. Pero ya después de con las series que bajaron la calidad, como lo fue She-Hulk, pues ya a partir de ahí, pues la neta le empecé a perder un poquito el hilo. Aunque pues ahí sigo, aunque otro youtuber, pues que habla del tema. Hablando del tema de series, soy muy fan de los dramas coreanos, la verdad. No he visto tampoco tantos y pues tampoco soy de devorarme las series, sino que me lleva, pues no sé, hablando de series de 16 capítulos de 1 hora, pues sí me toma mi par de semanitas verlos. Fuera de los dramas coreanos, la verdad es que no soy tanto de ver series de capítulos de larga duración, si acaso con contadas excepciones como fue Anne with an E o Stranger Things, que pues sí en su momento me engancharon, pero las que sí considero que me gustan mucho son pues series tipo sitcoms de episodios de corta duración. Vaya, las típicas que todos vimos de niños como Drake y Josh, iCarly, Victorious. Más recientemente una que vi que a muchos de mis amigos les sorprendía que nunca la había visto, pero The Office. Apenas el año pasado me pude aventar las 9 temporadas y la neta es que sí me gustó mucho. Pero yo consideraría que mi serie favorita es The Big Bang Theory. Sé que no es un humor pues para todo el mundo, pero la neta es que le tengo un gran aprecio a esa serie porque la vi pues a lo largo de mi infancia, adolescencia, y pues me gustó mucho, la neta. También no me considero un gamer para nada. De hecho, tengo mucho que no me disfruto bien un videojuego. Pues me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Desde niño fui nintendero. He tenido consolas de Nintendo. Mi primera fue la GameCube, consola a la que le tengo mucho cariño. Y pues claro, creo que he tenido todas las consolas de Nintendo desde entonces, desde esa generación. Pero como te digo, pues recientemente no, por las ocupaciones, etcétera, no soy mucho de jugar videojuegos. Si acaso el último juego con el que me enganché lo suficiente, pues creo que fue Rocket League, que pues la neta sí larga. Y bueno, pues todo esto te lo cuento para que tengas un panorama sobre qué temáticas esperar pues a lo largo de los episodios. Obviamente no vamos a dejar nunca de lado el tema principal, el objetivo principal, que es hablar de la palabra de Dios, dejar un mensaje, pero te digo que quiero que todo esto se asienta como una plática casual, que podamos hablar casualmente sobre la última película que salió, opiniones que nos ha parecido, etcétera, pero terminar con algo que edifique, con algo que nos llene. Para darte un poquito más de contexto acerca de mí, me gustaría contarte, tal vez no con lujo de detalle, pero contarte a grandes rasgos mi testimonio. Yo, a lo mejor ya lo intuiste por lo que comentaba hace rato, pero yo no soy cristiano de cuna cristiana, por así decirlo. En realidad soy el único cristiano de mi familia. Claro, si tú estás en la misma situación, pues puedes comprender que no es fácil serlo y conlleva muchas cosas. Pero pues yo crecí en una familia
Se podría decir tradicional, o sea, hablando de religión tradicional católica, aunque mis padres directamente nunca fueron muy allegados a la religión, simplemente era de asistir cuando alguien de la familia se casaba, o asistir cuando mi abuelita no lo pedía por algún evento, etc. Entonces, pues yo crecí bajo ese contexto. La verdad es que también en mi infancia todo nunca me interesó en absoluto el tema de la religión, el tema de Dios, etc. A medida que fui creciendo, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo mucho que traía unas ondas acá muy yo creo en la ciencia, yo no creo en Dios, se me hace ridículo, soy ateo. O sea, yo me creía que yo era el morrito edgy que nomás no le hacían bullying porque Dios no lo permitió, pero pues sí, la neta no me interesaba nada en lo absoluto. Así viví mi secundaria hasta que, pues llegando a la preparatoria, cuando tenía yo 15 años, mis papás se divorcian, como pues un buen número de padres en la nación, y también bajo mi contexto en su momento, pues no se me hizo algo raro o diferente. Realmente dentro de mi familia ha habido muchos casos de divorcio, entonces desde que yo era chico, como que ya estaba familiarizado con esa dinámica de, bueno, pues los padres no siempre terminan juntos, X, ¿no? Entonces pasa esto, y si bien en su momento como que no me impactó mucho, pues bueno, fue algo que más adelante traería sus consecuencias. Y bueno, a la par que estaba sucediendo todo esto, como te digo, yo estaba comenzando mi preparatoria, mi bachillerato. Digamos que conocí a alguien que tendría un gran impacto para mi vida en ese momento, que fue quien sería mi primera y, sin pena de decirlo, única novia hasta el momento. Esta chica y yo comenzamos siendo muy buenos amigos, ambos estábamos en la misma clase dentro de la escuela. Desde el primer día, me acuerdo, los días de inducción, como que conectamos muy bien, teníamos un sentido de humor muy similar, ambos éramos como que los aplicadillos del salón, entonces pues era cuestión de tiempo en que pues algo se empezara a dar, ¿no? Entonces, pasando un par de meses de amistad donde pues éramos muy muy cercanos, comenzamos una relación. Ella para mí fue mi primera novia, entonces vaya, fue como que algo especial, digámoslo. Pero lo que a mí más me empezó a sorprender fue la seriedad que tomó esa relación a tan temprana edad, ya que desde nuestras primeras pláticas recuerdo que estaba en mesa el tema de hay que casarnos. Tú me vas a decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que andan haciendo unos morritos de 15, 16 años pensando en casarse. Pues la neta es que, claro, había mucha inmadurez de por medio, pero aquí el detalle es que ella era cristiana, pues ella tenía esa meta como que muy definida. A mí, como te digo, yo con mis creencias disque ateas, siempre teníamos como que ciertos debates de, ¿no? Pero es que ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas a los dinosaurios? ¿Cómo explicas chalala, chalala? Pero la neta, como pues sí me gustaba un chorro esta chava, pues yo hacía como que buscaba tener más pláticas con ellas, buscaba el interesarme más, era como que el medio en el que podía más pasar tiempo con ella. Y la verdad es que poco a poco pues me fue interesando genuinamente todo lo que me contaba. Ella junto con su familia asistía a una iglesia, entonces pues ya a los meses de relación empecé a asistir con ellos, y su familia la verdad es que también pues me abrazó muchísimo. Bueno, yo vengo pues de una familia que nunca fue realmente tan unida, o por lo menos dentro del vínculo principal. Por ponerte un ejemplo, mis padres, aún desde antes de divorciarse, no teníamos la costumbre de comer juntos. Si acaso pasábamos tiempos de cena, pero por lo general cada quien vivía pues en su habitación. Entonces, al ver ese contraste con pues la imagen de una familia pues de cierta forma más cercana entre ellos mismos,
me hizo sentir abrazado y en su momento fue como pues un suplemento, fue como no sentirme solo cuando en mi hogar pues sí lo sentía. Para no hacerte el cuento más largo, pues tuvimos una relación de más de 3 años en la cual ya estaba planeado tema de pues casarnos, tema de vivir juntos. Era algo que inclusive nuestras familias pues lo sabían y se podría decir hasta lo daban por hecho. Pero entonces llega 2018, donde pues bueno, por situaciones, por inmadurez de ambos lados, esa relación se empieza a resquebrajar, cada vez eran más pleitos, cada vez había temas ahí de celos, etc. La cosa es que pues la relación llegó a su fin y con ello la verdad es que mi mundo se vino abajo. ¿Por qué? Porque para ese punto, si bien ya empezaba a tener un conocimiento de Dios, ya empezaba a tener un conocimiento de la iglesia, ya empezaba a relacionarme un poquito, pues la verdad es que el pilar en mi vida no era Dios, sino que pues era esta chava, era su familia, era a lo mejor amistades que había hecho en esa temporada, que al terminar esta relación, pues fue como si se perdiera todo. 2018, les digo, fue un año muy difícil para mi vida, ya que además de esto, pasaron otras situaciones que solo parecía bloquear más mi visión, donde ya no podía ver nada más que oscuridad. Entonces, terminando esta relación, en mi desespero, en mi falta de conocimiento, en mi soledad, pues yo empecé a recurrir pues yo empecé a buscar formas de sobrellevar erróneamente ese dolor, lo cual solamente me encaminó a empezar a tener intentos de atentar contra mi vida. Creo que no es casualidad que esté subiendo este episodio ahorita en septiembre. Como algunos sabrán, este mes es considerado el mes para la prevención del suicidio. Y vaya, para mí fue todo un tema y cada septiembre pues me hace recordar mucho de esta temporada tan oscura en mi vida. Entonces, retomando, te digo, yo termino con esta chava, posteriormente trato de volver a regresar a esta relación, o en una búsqueda desesperada de volver a encontrar ese equilibrio que ya había tenido en mi vida. A partir de ahí me empieza a pegar también más el hecho de, pues, no tener padres juntos, de no poder recurrir a mi papá, o no que no podía recurrir a ellos, sino que por también la dinámica difícil que había entre ellos dos, que igual puede ser tema para otro episodio, pues era muy difícil poder abrirme con cualquiera de los dos. Entonces simplemente me sentí solo y recurrí a varias formas de escapar de ese dolor, de esa soledad. Fueron varias veces que pensé y planeé atentar contra mi propia vida, pero al final nunca llegué a algo por ese pensamiento de decir, chale, o sea, no quisiera que darles ese dolor o pues sí, o sea, darles ese golpe a mi familia, a mis padres de, uy, pues tu hijo se quitó la vida. Entonces era como que lo que a mí me detenía un poquito, pero la verdad es que estaba absorbido en una completa depresión. Y entonces llegando septiembre de ese año, precisamente hablando hace 6 años, recuerdo que después de una larga y constante lucha contra la depresión, pues decidí ponerle fecha. Decidí ponerle fecha ya pues al fin de mi vida, me acuerdo. Desde inicios de ese año yo tenía planeado proponerle matrimonio a días de finalizar, que era nuestro día de aniversario, un 20 de diciembre. Entonces recuerdo que ya estaba preparando ahí la manera en que se le iba a pedir, ya estaba viendo tema de anillo, etc. Entonces cuando entendí que esa relación definitivamente ya había llegado a un fin, yo tuve en un momento de desesperación pues una charla con Dios de decirle, ¿sabes qué? Si para el 20 de diciembre, que era cuando pues tenía pensado proponerle matrimonio a esta chava, no me muestras que tú eres real, pues yo voy a acabar con mi vida. Para lidiar con el tema de no querer darles ese golpe a mi familia, yo había planeado la forma en hacerlo ver como un accidente,
ya tenía pues todo planeado. También en todo esto, a raíz de haber terminado esta relación, yo tuve que dejar la iglesia de donde estaba asistiendo, donde asistía su familia, por el simple hecho de que pues ya no podía, o sea, en mi desespero, en mi depresión, en mi dolor, no podía ni siquiera ver a esta chava los domingos o cada vez que había reunión de jóvenes. Fue así como un 28 de septiembre tomé entonces la decisión de acabar para esa fecha con mi vida, y había decidido pues vivir mis últimos par de meses pues con un cierto contentamiento, por así decirlo, como una despreocupación, sentir de, pues bueno, si ya sé que estos van a ser mis últimos meses, pues mínimamente voy a tratar de disfrutar estos últimos días, por así decirlo. Pero recuerdo que ese mismo día de que tuve esta oración con Dios, que creo que fue la primera vez que pues hablé en oración con Él directamente. Posteriormente de haber tenido esta pequeña charla, recuerdo que me puse a ver Instagram, que para entonces apenas yo estaba incursionando en esta red social, ya que para mí siempre había sido utilizar Facebook, y bueno, a día de hoy soy muy fan de Facebook, la verdad. Pero apenas estaba empezando a ver ahí contenido en Instagram, y me acuerdo que me salió una historia. Creo que sí en ese entonces ya vi historias, pero me salió una de, pues como publicación historia de Samuel Adrián, que bueno, él, para los que no sepan, él es de Monterrey, y él decía: amigos, voy a estar, creo era la noche siguiente, voy a estar en la ciudad de Saltillo, en un evento, en una pequeña iglesia, pues vayan, ¿no? Y recuerdo que pues lo vi, me llamó mucho la atención, pero pues no quise darle más vueltas al asunto, sino fue que ya llega el día siguiente, y así de repente recuerdo haber visto esa publicación en la noche anterior, y dije pues vaya, no tengo nada que perder, tampoco tenía nada que hacer, entonces pues decidí ir a esa iglesia que no conocía, a un lugar donde pues literalmente no conocía a nadie. Y pues así fue como conocí la iglesia de Amistad de Saltillo, que es donde actualmente trabajo. Una vez yo llegué a esa iglesia, pues la verdad es que me sentí abrazado por las personas, por los jóvenes. Empecé a asistir a las reuniones de jóvenes, a los miércoles de estudio, a los domingos de reunión. Pues empezaba a asistir y me gustaba. Anteriormente yo venía de la iglesia donde te digo estaba esta chava, pues era una iglesia muy grande, muy grande, con muchísimas personas, pero donde realmente nunca terminé de encajar o conocer bien a algunos. En cambio acá, pues al ser una iglesia mucho más pequeña, desde un momento me empecé a sentir pues cálido, cómodo, abrazado, etc. Pero internamente y sin contárselo a nadie, la realidad es que yo seguía con pues el plan en mente de acabar con mi vida. No fue hasta un par de meses después que empezaron a anunciar un evento que en ese entonces se hacía. Si a lo mejor tú estás escuchando y te llegó a tocar o llegaste a escuchar sobre Invasión Misionera, recuerdo que empezó a sonar mucho en mi iglesia y pues los jóvenes me empezaban a invitar. Yo la verdad no quería ir, pues un tema de no quería gastar dinero, y otro pues si bien me caía bien la raza y todo, pues vaya, como ya tenía muy bien claro en qué iba a terminar mi vida, pues decía, ay, pues ¿para qué? ¿Sabes? Como ¿para qué me tomas? No fue sino por la insistencia de varias personas que al final dije, pues vamos a este evento que se celebró en Monterrey precisamente, y vaya, cambió mi vida por completo. Recuerdo que pues, fue un evento de varios días. El primero muy padre, pero pues tranquilo, ¿no? No fue hasta el segundo día que predicó el pastor de mi iglesia. Y la prédica que nos dio, la verdad fue de esas que me cambió por completo. Siento que describió totalmente mi situación, que describió por completo mi vida. Y en ese momento, por primera vez, te digo, después de ya varios años de tener un conocimiento de la iglesia, de Cristo, etc., hasta ese momento entendí que necesitaba arrepentirme.
arrepentirme de mis pecados, arrepentirme de mi depresión, arrepentirme de tantas cosas que la estaba regando. Y ahí pues entendí también que Él estaba dispuesto a perdonarme. Entonces recuerdo que en lágrimas le dije al Espíritu Santo, quiero recibirte, quiero conocerte, quiero más de ti. No quiero que seas alguien de domingo, sino quiero que toda mi vida gire en torno a ti. Entonces, regresando de este evento, me acuerdo que hablé con mi líder de jóvenes, me abrí con él por primera vez, le conté toda la situación que estaba pasando y le dije, ¿sabes qué, vato? Ponme a servir, así sea limpiando baños, acomodando sillas, lo que sea, pero quiero, como que desde ese momento, el Señor me mostró que tenía un plan para mi vida donde yo simplemente tenía que estar dispuesto a servirle por completo. Y fue igual en esta temporada que el Señor me mostró un versículo que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 29, que dice: Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Vaya, porque después de ese encuentro con Cristo, que es el que considero que el momento en que nací de nuevo, genuinamente pude sentir cómo esa luz erradicaba todas las tinieblas que había en mi corazón. Llegando el día en el que había decidido pues quitarme la vida, me acuerdo que hice una serie de publicaciones donde pues quise externar todo lo que estaba pasando pues a mi iglesia, y así como no en un sentir de mírenme, sino esto es lo que Dios hizo conmigo. O sea, hoy yo ya debía estar muerto, pero por mera gracia de Dios pues estoy vivo. Y eso fue para mí como un momento donde empezó también a nacer esa chispa por compartir esa esperanza. En ese momento pues todo era color de rosas. Creo que si tú has experimentado ese primer amor, podrás comprender ese fuego, ese ímpetu que se siente, donde pues uno ya comienza a sentirse casi que invencible, que todo lo puede, que pues nada te va a derribar otra vez, donde pues si ya vencí esto, vaya, ¿qué más puede pasar que no pueda vencer por ayuda de Cristo, no? Hasta que claro, pues llegó 2020, llegó la pandemia, algo que nos pegó a todos. Pero eso no fue lo que a mí más me tiró en su momento, sino fue conocer a otra chica. Allá me acuerdo en finales del 2019, pues por Instagram, hay situaciones que la verdad ya ni me acuerdo bien cómo se dieron. Pues conocí a una chava, empecé a platicar con una chava, nos hicimos súper buenos amigos. Realmente nos llegamos a ver un par de veces en la iglesia antes de pandemia. O sea, conocía que sí era una chava real, pero ya fue que empezó pandemia, donde ya estábamos todos en casa, que ella y yo empezamos a hablar de que diariamente, hablar por horas, mandarnos audios de... No les voy a mentir, pero para ustedes, ¿qué piensan cuando dicen, me mandó un audio largo? No sé, unos 5 o 10 minutos. Pues ella y yo nos mandábamos audios de hasta 2 horas. Cuando les digo, en ese momento ni siquiera existía el por 2 en WhatsApp. Yo estaba clavadísimo con esa chava. Obviamente llegó el punto donde era muy obvio que a mí me gustaba, pero como seguíamos en pandemia y era pues literalmente imposible salir y vernos, decidí abrirme con ella. No recuerdo si fue una videollamada o algo por el estilo, pero sí me acuerdo que pues fui honesto con ella y le dije, ¿sabes qué? Pues me gustas. Y yo, para mi sorpresa, yo también le gustaba a ella. Entonces, ¿qué podría salir mal, no? Gracias a esta chica fue que también comencé a escuchar mucho por situaciones que había vivido. Fue que empecé a relacionarme mucho con temas sobre salud mental. Empecé a estudiar mucho sobre algunos trastornos, cómo informarme sobre esos temas. Pero la verdad es que internamente había un conflicto dentro de mí entre el decir, soy cristiano y necesito ir al psicólogo. Como que a mí había algo que no terminaba de cuadrar con mi cristianismo, ¿sabes? Entonces, te digo, esta chava y yo pues,
resultaba que era mutuo, pero como no nos podíamos ver, pues habíamos decidido pues esperar un poco a que nos pudiéramos ver para a lo mejor oficializar una relación. Todo parecía ir bien, sin embargo, había dos cosas que se venían encima. Una, que ella para ese punto sabía que estaba meses de irse del país, irse a Estados Unidos, y otra, que a mí en el servicio ya ese tema me estaba empezando a distraer mucho. Como te digo, estábamos en tiempos de pandemia, pero curiosamente fue que mientras todo el mundo estaba encerrado en sus casas, fue la temporada donde yo más empecé a servir en la iglesia, porque como si recordarás eso, en esos tiempos había mucho el tema de iglesia en línea, de grabación de videos, grabación de clases de niños. Entonces casi que yo iba a la iglesia de lunes a domingo a grabar cosas, a preparar material, obviamente con muy poquitas personas ahí presentes para tratar de evitar infecciones, etc. Pero fue la temporada donde empecé a servir mucho. Y no fue hasta que, te digo, ya muchos meses después, finales del 2020, el tema con esta chava ya empezaba a mí también a desesperarme mucho. El hecho de no poder vernos, el hecho de, pues que sí le gustaba, pero no podíamos hacer algo más para continuar con una relación. A mí me empezaba a frustrar mucho. Y mi líder pues me empezó a notar distraído hasta que ya al punto de que me dijo, oye, pues, ¿qué está pasando? Yo me abrí con él, le conté porque malamente no le había contado toda la situación de esta chava. Por eso hay la importancia de rendir cuentas, chavos. La cosa es que ya para ese punto ya estaba, pues ya andaba algo mal. Entonces pues él me dijo, ¿sabes qué? Pues necesitas pues frenarle un poquito ahí, vuelvan a un estado de simple amistad. Y si pues es de Dios, pues más adelante se dará, ¿no? Y ya pues dije, va, me agrada. Lo hablé con ella, parece que lo tomó muy bien, pero por alguna razón se sintió como si le dijera, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar en la vida, porque después pasamos de tener audios de 2 horas a WhatsApp a que no me contestara en 2 meses, ¿sabes? Fue un cambio muy drástico que otra vez me desestabilizó mucho. Y fue por ello que en 2021, ya que la iglesia había vuelto a una normalidad, o por lo menos de manera presencial, que poco a poco se estaba de nuevo estabilizando en nuestra sociedad, que empezaba de nuevo con temas ahí de depresión. Pero yo como que sentía que los trataba de reprimir mucho, porque para mí era de, vaya, pues el Señor ya me rescató de esto, el Señor ya me trajo sanidad, ya tengo al Espíritu Santo dentro de mí, no puedo tener depresión. Yo mismo como que me negaba a mí mismo el hecho de estar sintiéndome triste, me forzaba de una manera a lo mejor no adecuada a sentirme bien, no en un sentir de contentamiento como nos dice la palabra, sino en un sentir de ignorar mis emociones, no validarlas, etc. Lo cual pues evidentemente trajo consecuencias graves más adelante. Al finalizar ese año, 2021, recuerdo mucho que ya con esta chava ya se había perdido totalmente la comunicación, pero pues ahí me había hecho de otras amistades. Pero yo cada vez me empezaba a sentir de nuevo más solo, me empezaba a sentir frustrado, me empezaba a sentir pues genuinamente deprimido. Y mis amigos me empezaban a decir, oye, ¿sabes qué? No te noto bien, creo que necesitas buscar ayuda. Pero para mí era de, no, estoy bien, simplemente es una pequeña temporada, necesito comer mejor. Como que yo le daba 1000 vueltas, pero sí había personas que me empezaban a decir, ¿por qué no buscas a un psicólogo? Y yo, no fue hasta que saliendo de una boda, me acuerdo a finales de ese año, que me pegó la depresión de nuevo, pero cañón. Recuerdo que iba manejando, pues solo evidentemente, y de nuevo empecé a sentir como una voz dentro de mí que me decía, acelera, písale. Y pues sí, de repente llegaba de nuevo a tener esos pensamientos. Volví a esa temporada donde pues me costaba manejar, porque automáticamente con mi subconsciente, no sé, me hacía cerrar los ojos para ver si de mera chiripa
chocaba o algo. Gracias a Dios nunca pasó. Pero pues sí, ya llegó el punto donde también me empecé a asustar conmigo mismo porque, vaya, empecé ya también con temas de autolesión, cortadas, etc. Entonces pues le tomé la palabra a una amiga que me había pasado el contacto de una psicóloga. Yo como que también traté de poner muchas trabas y muchas condiciones de que no, pues es que es una psicóloga que sea cristiana, debe estar cerca de mi casa, si no, no voy a ir, y debe ser barata. Como que yo hacía lo posible como para evadir, ¿no? Evadir eso, hasta que te digo, llegué a un punto donde ya me asusté mucho por cómo estaba pensando, cómo estaba empezando a actuar, que pues le hablé y le dije, todavía necesito consultarme, ¿no? De emergencia. Me acuerdo que la vi un día después de haberla pasado muy mal, pero como que ese día me sentía bien, entonces estaba bien loco, andaba bien doble ánimo yo. Entonces me acuerdo que llegué a la consulta, pues como típica consulta, primer consulta de terapia, pues que le platiques un poco de tu contexto, de cómo te has sentido, etcétera. Me mandó unas encuestas y pues así como muchas preguntas y todo, pero creo que yo hasta salí como bien tranquilo, así yo de que seguramente ni tengo nada, nomás fue una pequeña crisis que me dio en el momento. Ya fue hasta que un par de días después de esa primera consulta me dijo, oye, necesitamos pues otra consulta para ver tus resultados de esas pruebas que me había hecho. Y pues me dice, oye, pues quiero comentarte que pues sí, evidentemente detectamos que tienes depresión, pero ese no es el mayor de tus trastornos. Y yo me quedé como, ¿qué? Me dice, tú padeces del trastorno del límite de la personalidad o TLP, algo que pues puedes investigar, no es tan común, e inclusive yo que pues se puede decir lo padezco, no me queda del todo claro a detalle cómo funcionan, pero a lo que yo he entendido, por lo menos en mi experiencia, hace que mis emociones como que normalmente las llevo a un extremo, tanto emociones positivas como pequeñas emociones negativas, pues las puedo llevar a un límite pues grave, ¿no? Y me dice, pues para ello no hay como tal una cura, simplemente es un tratamiento. Y pues también me dice, y de depresión, pues si tienes un trastorno de depresión mayor, me dijo, en la escala del 0 al 30, que es como una escala que utilizan ellos, pues tú tuviste 27 puntos, o sea, casi el tope. Y yo, chale, quería 30. La cosa es de que, pues sí, tenía depresión grave, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Pues, con estos resultados, pues sí te puedo transferir, no sé cómo se diga, pero como llevar con un psiquiatra para que empiece a medicarte. Y también pues me dijo que tenía TOC y ansiedad. La cosa es que a mí me empezó a decir un chorro de cosas y para mí se me cayó casi que mi idea de cristianismo. Fue como, ¿cómo es que estoy pasando esto? ¿Cómo es que si soy cristiano, si soy hijo de Dios, tengo que ir a un psicólogo? O sea, empecé a pasar por las etapas del duelo casi de negación, de ira, de negociación. Obviamente para mí fue difícil comprender, pero al mismo tiempo me causaba sentido el cómo reaccionaba o el cómo funcionaba mi mente. Y a raíz de, pues me empecé a educar más en esas áreas. Pero trajo consecuencias pues con mi familia, trajo consecuencias con amistades, con relaciones. Y fue muy difícil, genuinamente fue muy difícil. Pero pues después de un proceso terapéutico de 2 años, de poco más de 2 años, donde pues ya mi última sesión la tuve el año pasado, creo que sí, ya hace más de un año, pues puedo decir que, vaya, aún Dios utiliza ese tipo de situaciones para mostrarme que Él sigue ahí. En esa temporada muy difícil de mi vida, el Señor en esa temporada donde aún estaba como que muy en lucha con mi propia mente, el Señor me mostró Isaías 43, 18 y 19, que los considero mis versículos favoritos en toda la Biblia, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva,
pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vaya, cuando leí esto por primera vez, recuerdo tener como esa visión de mí mismo estando en un desierto, estando en soledad, aun cuando para ese punto pues ya estaba rodeado de grandes personas, de grandes amistades, pero en mi burbuja de depresión, claro que no la veía, me sentía en un desierto. Pude ver el Señor trazándome un camino, trazándome una dirección, donde también por medio de otras personas empezó a llamarme más bien empezó a poner un llamado en mi vida, un llamado a compartir el evangelio, un llamado a servir a tiempo completo, un llamado a, pues sí, podría así decirlo, un llamado al pastorado, que todo ese tema de llamado pues está también para otro video, porque también fue algo muy muy loco. Pero pues después de pasar ese proceso, recuerdo mucho que el año pasado tuve un viaje que cambió mi vida, un viaje donde, bueno, en mi iglesia cada año se hacen diferentes viajes, tanto dentro de México como internacionales. Se les llama viajes de exploración, exploratorios, donde vamos a visitar a iglesias de otros países, de otros lados, a apoyarlas, a servirlas, a hacer actividades de evangelismo, etcétera, pues como tipo de exploraciones misioneras. Y recuerdo que el año pasado, vaya, también este es todo otro tema para otro video, para otro episodio, donde pues el Señor, por medio de un viaje donde pasó de todo, perdí papeles, me quedé atrapado en una ciudad, me intentaron asaltar, el Señor me habló audiblemente, etcétera, etcétera. El Señor confirmó para mi vida el decir, quiero servirte a tiempo completo. Y fue así como, terminando ese viaje, pues llegué con mi pastor y le dije, quiero trabajar aquí, quiero servir a tiempo completo. Renuncié a mi trabajo, dejé varias oportunidades también que se estaban acercando, pero pues fue que hubo un propósito detrás de todo eso. Entonces, no sé la verdad por qué situaciones puedas estar pasando. Tampoco sé si tú que me estás escuchando seas cristiano, seas creyente o no. Pero pues me gustaría compartirte por medio de este proyecto, de estas pláticas casuales, semicasuales que podamos tener, compartirte de esos tesoros que yo he encontrado en la palabra de Dios, compartirte también de esa esperanza que pues yo he recibido y hablarte de esas buenas noticias, de la buena nueva que Cristo trajo a este mundo. Todo esto con algo de humor y hablando de cosas que nos encantan del mundo del entretenimiento. Pero pues eso es lo que yo quisiera decirte en este primer episodio. Disculpa también ahí a lo mejor todos los errores, todas las muletillas que pude haber usado. No estoy tan acostumbrado a hablar con un micrófono o a grabar en sí. Pero pues déjame también una retroalimentación. Dime qué te ha parecido. Dime si te gustaría que más adelante, bueno, si lo estás viendo en YouTube o en alguna otra plataforma donde puedas dejar comentarios, dime si te gustaría que platiquemos más adelante de cualquier otra cosa. Los leo, los escucho. Y bueno, pues yo soy Lunix, su servidor. Hasta pronto.